Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os explicaré por qué los españoles tenemos esto, mientras que los estadounidenses tienen esto. Comenzamos. Todos conocéis a Superman, un superhéroe cachas de 1,90 que trabaja como reportero en el periódico Daily Planet, como Clark Kent. Aunque nació en formato cómic en 1938, se ha popularizado gracias a las películas, hasta el punto de convertirse en un importante icono cultural del siglo XX. Y este es Super López, que también apareció por primera vez en las páginas de un cómic concebido como una parodia de Superman, como un español medio de lo más común y corriente que, ante las dificultades cotidianas que no puede resolver y le frustran, imagina que es un superhéroe. Hace unos años llegó también al cine, en forma de oficinista delgaducho y con hipoteca. Cuando Superman apareció por primera vez, lo hizo en un país, Estados Unidos, que prácticamente acababa de nacer tal y como lo conocemos. La cultura había dado algún fruto durante el siglo XIX. Huckleberry Finn, Moby Dick, los relatos de Edgar Allan Poe, pero la mayor parte de los personajes que forman parte del imaginario colectivo de Estados Unidos son del siglo XX, cuando Estados Unidos se convierte en una potencia mundial. Muchos nacerían o se consolidarían en el seno de la industria cinematográfica, la más potente del mundo en ese siglo, como ocurrió con Superman. Superman nació en la cabeza de Jerry Siegel una noche de mucha creatividad de 1934, basándose en las ideas de un superhombre que fuera la suma de Sansón, Hércules y todos aquellos hombres con grandes poderes de los que él había oído hablar. Héroes de la mitología del viejo continente. No en vano, él era hijo de inmigrantes judíos. En la historia de Superman, como en la de muchos héroes de la mitología clásica, aparece la misión del héroe, que es un destino elevado que debe cumplir y lo que se conoce como la llamada, que es ese momento en el que el héroe intuye su destino, que suele estar relacionado con la búsqueda del padre. Este esquema aparece en muchas películas, por ejemplo en Star Wars, y de hecho muchos creen que es un patrón simbólico que refleja el paso de la adolescencia al mundo de los adultos, cuando dejas de ser tutelado por tu padre para ser su igual. En cuanto a Superman, y aunque no es hijo de dioses, como Hércules o Aquiles, sí tiene poderes especiales debido a un origen distinto al de los humanos. Frente a los mitos, en los que los dones vienen de los dioses, en las historias de superhéroes, la ciencia y la tecnología son los responsables de esos poderes especiales. Además de todo esto, en el personaje de Superman encontramos una clara inspiración judio-cristiana, basado en la idea de que Dios tendría un hijo que enviaría a la Tierra en misión mesiánica para salvar a la humanidad. También encontramos paralelismos con la Virgen María y José con sus padres en la tierra, Jonathan y Marta, los que ninguna de las dos parejas tuvo hijos biológicos y su único hijo les llega del cielo, de una entidad superior. Además, ambos aceptan la misión de sus respectivos vástagos. Recordemos que Estados Unidos se funda a partir de 13 colonias con población inmigrante del norte de Europa, en su mayor parte protestante, y en la importancia de la doctrina del destino manifiesto, por el que Estados Unidos sería la nación elegida por Dios para extenderse por el continente americano. Fijémonos en este cuadro de John Gast de 1871 titulado El progreso estadounidense, una representación alegórica del destino manifiesto. En la escena, una mujer angelical, personificación de los Estados Unidos de América, lleva la luz de la civilización hacia el oeste, tendiendo líneas telegráficas y de ferrocarril mientras viaja. Los amerindios y animales salvajes huyen en la oscuridad hacia el incivilizado oeste. Curiosamente, el progreso tecnológico y el industrialismo feroz se convertirían en elementos amenazantes tras la Gran Depresión. Recordemos la famosa película Tiempos modernos, en la que Charles Chaplin hacía una corrosiva crítica de un mundo mecanizado. Superman compartía con este último el mismo odio por las injusticias y los abusos, pero en lugar de astucia y encanto, poseía la fuerza de 100 hombres. Frente a las fuerzas implacables de la opresión industrial, Superman representa el triunfo del individualismo humano. Superman es pura identidad estadounidense, un país de inmigrantes que dejan su hogar y que deben adaptarse a un lugar nuevo. Toda la conquista del oeste durante el siglo XIX se basa en dejar atrás tu identidad y construir una nueva. El viaje físico como viaje interior, que aparece en la Odisea, por ejemplo, es una estructura que servirá al pueblo americano para generar su imaginario colectivo. Son cientos las películas que siguen este esquema, hasta el punto de ser un género, el road trip. Vagar para encontrarse a uno mismo. También Superman deja atrás su pasado para ajustarse a la cultura estadounidense como el mejor estadounidense. De hecho, el propio Superman responderá que su misión es luchar por la verdad,
por la justicia y el modo de vida americano. Truth, Justice and the American Way. Super López, por su parte, fue encargado por la editorial Euredit al dibujante Jan López, Jan, para realizar una serie de historietas cómicas, muy breves, como parodias de Superman. ¡Joder! Como parodias de Superman, y publicarlas en la colección Humor Siglo XX, donde se satirizaban otros personajes como King Kong o Frankenstein. A partir de ahí el personaje iba a experimentar un gran número de transformaciones, tanto en el fondo como en la forma, aumentando la carga social. En 2018, Super López llegó a las pantallas españolas. La película consiguió la segunda mejor recaudación del año, solo por detrás del fenómeno Campeones de Javier Fesser. La protagonizaba Rovira, cómico español muy conocido, que ya había protagonizado otra película paródica, 8 apellidos vascos, 2014, con la que se batieron todos los récords de audiencia en España, a excepción de Titanic, con 9,3 millones de espectadores el año de su estreno. El tono de Super López y algunos de sus gags nos recuerdan a 8 apellidos vascos. De hecho, ambas películas comparten guionistas, Borja Coveaga y Diego San José. Antes de entrar en la película, es importante que entendamos que en el siglo XX los españoles tenían una tradición artística y literaria mucho más vasta e importante que Estados Unidos. Un tipo de arte y literatura realista cargada, en muchas ocasiones, de sarcasmo y crítica. Pensemos, por ejemplo, en el Siglo de Oro, en la literatura que surgió como reacción al idealismo caballeresco del Renacimiento y que podemos apreciar en los versos de Quevedo, parodiando la nariz del poeta Góngora, su coetáneo y con el que estaba enemistado. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un pez espada muy barbado. Bueno, básicamente se está riendo de la nariz de Góngora. Sayón es una palabra polisémica. Los sayones eran verdugos medievales, por lo que nariz sayón indica que da miedo ver esa nariz. Pero Sayón era también el profesional que se encargaba de comprobar las medidas y los pesos, cuyos valores exactos iba dictando al escriba. Por lo que una nariz sayón y escriba quiere decir que esta medía tanto que pasaba hasta el escriba. También podemos apreciar crítica en la novela picaresca. Crítica a las instituciones degradadas de la España imperial, por un lado, y por otro lado, las narraciones idealizadas del Renacimiento, como las epopeyas, los libros de caballería o la novela pastoril. Fueron obras de carácter antiheroico, que mostraban las pretensiones de hidalgos empobrecidos, falsos religiosos o los problemas de los miserables, los desheredados. Una precursora famosísima es El Lazarillo de Tormes. Pensemos también en el arte de Goya y su serie Los Caprichos, una sátira de la sociedad de su época. Por ejemplo, este Aguafuerte, que se ríe de la eterna vanidad y coquetería de la vieja y que tituló, con más sorna si cabe, Hasta la muerte. O ya en el siglo XX, Valle Inclán y sus esperpentos, en los que mezcla la grandeza y lo grotesco, y que el autor considera característica de la sociedad de la época. En este estilo va también el cine de Berlanga y su inolvidable Plácido, que comienza con la organización de una campaña navideña que se llama Siente un pobre a su mesa. Pero si tenemos que hablar del personaje literario más destacado de la historia de España, sería, sin lugar a dudas, un anciano medio loco que se considera caballero andante y se dedica a recorrer España para salvar a bellas damiselas en apuros, que son en realidad mujeres desdentadas con muy poco glamour, y a matar gigantes que son molinos. Estoy hablando, claro, de Don Quijote de la Mancha, un tierno chalado al que terminas por amar y admirar, como le ocurrió a su escudero Sancho. Un libro, El Quijote, que es pura burla y que esconde, bajo esa burla, un gran amor a la humanidad. Por otro lado, cabe hablar del Spain is different, eslogan publicitario que utilizó España para atraer a los turistas extranjeros durante la década de los 60 y que se basaba en la diferencia española. Una diferencia española que, según los intelectuales del 98, había llevado a España a su declive. ¿Qué hacemos con un país diferente en el que las cosas no salen bien? Pues reírnos de él, como se ríe Cervantes del Quijote, pero al mismo tiempo enamorándonos de esa diferencia. El tono cómico, paródico e incluso satírico inunda el largometraje ya desde el principio, comenzando por el nombre del planeta de origen, Chitón, en lugar de Krypton. Pasando por el malísimo Scorba, un anciano militar con respiración artificial, que parece inspirado en Francisco Franco, y un bebé, futuro Super López, con un bigotillo negro frente al bello Superman. Es en estos primeros minutos donde entendemos que la identidad, en este caso española, tendrá un papel relevante. Cuando la pareja de científicos decide enviar el bebé a la Tierra, eligen Estados Unidos, por ser el país más avanzado de ese planeta. Sin embargo, y para su desgracia, choca con el satélite Hispasat y cae
en España. Tal y como le ocurre a Clark Kent, Luis López pronto se dará cuenta de que tiene poderes especiales. E igual que le sucedía a su homólogo americano, estos superpoderes lo convertirán en un bicho raro, despreciado por el resto de compañeros de su clase. Pero, frente al padre de Clark, que le asegura que tiene una misión elevada y lo apoya, el de López le pide que sea normal o se atenga a las consecuencias. No tener amigos. En España, para ser feliz, hay que ser mediocre. Uno no puede llamar la atención ni destacar, dice. En otros países como Francia, Noruega o Alemania, te valorarían, pero aquí no. Esta idea da sentido a la película. De hecho, cuando la hija de Scorba, Ángela, que había ido tras Luis para terminar con él y que sí que aterrizó en Estados Unidos, lo localiza en España, se preguntará que qué hace un superhéroe en ese país. En esta línea, su compañera de oficina, Luisa Lanas, al escuchar la noticia de que un hombre ha detenido y salvado un metro fuera de control, se ríe de lo que escucha, diciendo que no pega a ser superhéroe y español. En la última parte del largometraje vemos a Super López sentado en el brazo de la estatua de Colón, en Barcelona, mientras oímos quejas del superhéroe hispano por la radio. Que si habrá que pagar más impuestos para arreglar los destrozos ocasionados por el superhéroe, que si los aficionados al fútbol están que trinan porque han suspendido la final por culpa de Super López. Otro señor dice que no es un héroe, que en España ha habido verdaderos héroes como Pelayo o el Cid. Otra señora comenta que ella adora a los superhéroes y que ha fantaseado con ellos, pero que este no es nada atractivo, que está muy delgaducho. Otro que si Super López no es más que una cortina de humo para desviar la atención de los verdaderos problemas de los españoles. ¿Os suena, no? Después de ver la película te surge un poco lo que te pasa con otros personajes de la tradición española. Que te ríes del desastre y al mismo tiempo te sientes orgulloso de que España sea tan desastrosa. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale like, suscríbete a mi canal y hasta otra. Chao.